Bendito pueblo de Dios, paz hermanos. Una alegría hermanos que volvernos a ver, contemplarnos una vez más. La misericordia de Dios manifestada en la vida de cada uno de los que aquí nos encontramos presentes. Con ese ánimo, con ese deseo de glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. Tal como leíamos en el profeta Isaías, nuestra alegría, hermanos, semanal es este día. Este día es el día más alegre para nosotros, más feliz. Es un día especial, trascendental, hermanos, en la semana. Comentaba, hermanos, decía a los hermanos de preparación bautismal, que en este sábado debemos de ponernos, hermanos, algo distinto, aparte de ese ropaje espiritual que indudablemente viene bien preparado, hermanos, también ponernos algo especial, ¿verdad? En nuestra casa, hermanos, que motive el acontecimiento, el advenimiento de un nuevo día. Decía yo, hermanos, que no sé si toda la semana no ponemos en la mesa un centro de mesa, hermanos, hagamos de esa mesa, de esa cena del día de reposo, hermanos, un momento especial. No comamos así como hemos comido todos los días. Comamos, hermanos, poniéndole algo que sea alusivo, Porque este día, hermanos, es un día diferente a todos los días. Y debemos de tenerlo, hermanos, tanto en la parte espiritual como en la parte física, hermanos, así, distinguido, muy distinguido. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a pedir a Dios su bendición para el estudio de su bendita palabra. Divino Padre, nos gozamos en ese gozo espiritual, fruto del Espíritu, con que nos has arrullado, Santísimo Dios, con que nos has cubierto, con que nos has dotado, Padre bendito, de este gozo de poder tener vida y aplicarla, Santísimo Dios, a la adoración de tu bendito nombre en la comunión de los santos. Divino Señor, gracias por habernos guardado durante la semana y traído con bien. Bendice a tus hijos que nos ven a través de la internet, Santísimo Dios. Consuélales, fortaléceles. Regálanos la sabiduría para el estudio de tu bendita palabra. Limpia nuestra mente, limpia nuestros labios. Santifícanos, Señor. Y regálanos el entendimiento para poder edificarnos en el estudio de tu bendita palabra en la escuela que nos corresponde en esta mañana. Perdona, Santísimo Dios, nuestras debilidades. Quita todo prejuicio de nuestra mente, de nuestro corazón. Todo aquello, Santísimo Dios, que estorbe la adoración a tu bendito nombre. Señor, no la queremos en nuestro ser. Te suplicamos que nos santifiques, que nos apartes, Santísimo Dios, que nos dediques, Santísimo Padre, para poder adorarte y bendecirte y estar atento a la meditación de tu bendita palabra. Te lo rogamos todo, te lo suplicamos y te damos gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tengan, hermanos, la bondad de acomodarse. Continuamos, hermanos, en el desarrollo de este trimestre de la escuela que tiene como tema principal en defensa de la familia. Entonces estamos tratando, hermanos, a través de todos los temas que se han desarrollado, hermanos, eso, aplicar, hermanos, conocimiento escritural que apoye, hermanos, este deber que tenemos todos de defender la familia, la defensa de la familia. Indudablemente, hermanos, que ya hemos comentado que entendemos por familia ese núcleo, ese grupo, hermanos,
en el hogar constituido por padres, hijos, algunas veces en compañía de los abuelos, hermanos, otras familias más grandes, hasta de los sobrinos, hermanos, según, ¿verdad?, cómo se relacionen. La familia. Una familia que tiene muchos hijos, hermanos, es una familia muy respetada porque es muy numerosa, hermanos, y tiene muchos agentes que velan por ese hogar, que cuidan, hermanos, de ese hogar. El hogar, hermanos, es es el espacio, hermanos, donde se está fabricando, hermanos, en el hogar se están fabricando, hermanos, la generación que el Señor ha provisto, hermanos, para ese hogar. Ahí se está fabricando, hermanos, la cementera de los hogares, son las cementeras, hermanos, donde se están desarrollando esos hijos que en el futuro también, hermanos, tendrán familia. Entonces el hogar, hermanos, es algo importantísimo, muy necesario, hermanos, de conocerlo y de apoyarlo, hermanos, de cuidarlo. En esta mañana nos toca estudiar el sostenimiento del hogar. El sostenimiento, la palabra sostener, ¿verdad, hermanos? Es como sinónimo de poder, ¿cómo le podríamos poner a esta palabra? Sostenimiento, hermanos, que le apuntala, que lo refuerza, hermanos, que lo protege, es el sostenimiento del hogar. Todos en el hogar, hermanos, todos tienen una divisa. ¿Cuál es la divisa de uno? ¿Cuál es la divisa, hermanos, que debe tener un hogar? ¿Cuál es la divisa, hermanos, que usted pondría en su hogar? En su hogar, una divisa que usted pusiera en su hogar sería ¿cuál, hermanita? Vamos a ver, ¿cuál sería una divisa en su hogar? Divisa es como dice, hermanos, como una insignia, como una palabra que diga algo sobre su hogar, de lo que siente su hogar, ¿verdad? Su principio, como un principio en su hogar, como un principio. La divisa como un principio fundamental en su hogar. ¿Cuál sería? Un principio. La oración. La oración, dice mi hermana. Vamos a ver aquí un varón. ¿Cuál sería, hermano, aquí, allá atrás, hermano Daniel? ¿Cuál sería una divisa en su hogar, hermano? Un principio en su hogar, hermano Daniel. Quizá la responsabilidad en los pagos. Vale. Puntuales, quizás. Vale, gracias. Un principio, hermanos, un principio. Miren que un principio que dijo, hermanos, Josué. ¿Cómo dijo Josué, hermanos? Un principio, una divisa. ¿Cómo dijo? Esa es una divisa. Yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Esa es una divisa. Esa divisa tiene que estar en ¿quiénes? En todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Podríamos tener una divisa más alejadita, digamos, de la palabra de Dios, hermanos, la de los 3 mosqueteros. ¿Cuál es la de los 3 mosqueteros? Todos para uno y uno para todos. Qué bueno, hermanos. Una unidad, ¿verdad, hermanos? En el hogar. Entonces, el hogar, hermanos, se sostiene, hermanos, bajo principios sólidos. Si un hogar no tiene estos principios, hermanos, es un hogar, hermanos, que tarde o temprano, hermanos, se va
a desquebrajar, se va a desquebrajar, no se va a mantener. Pero bajo esos dos principios, hermanos, el de Josué y el de los tres mosqueteros de la novela de Alejandro Dumas, dice, hermanos, todos para uno y unos para todos. Y Josué, hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy bien, el sostenimiento del hogar. El objeto de la escuela, hermanos, es entender, es hacer comentario, hermanos, sobre la responsabilidad que tienen los esposos en el sostenimiento del hogar. La responsabilidad que tienen los esposos. Está hablando, hermanos, de ambos, ¿verdad? De marido y mujer, de varón y hembra. Asumir la responsabilidad que tienen los esposos en el sostenimiento del hogar. Antes, hermanos, quizás unos 300 años, hermanos, antes, todavía aquí en el país, ¿verdad? Cuando nacía una niña, decían, hermanos, vaya una, feo se oye, ¿verdad? Pero así decían, vaya, una tortillera, una cocinera. Así se pensaba, ¿verdad? Así se pensaba. Y hermanos, cuando los años fueron avanzando, ¿verdad? Fue creciendo, hermanos, la ciencia, la cultura, hermanos, los pueblos fueron aprendiendo formas nuevas de vivir, hermanos. Hoy, parejo, hermanos, nosotros en el hogar, ¿verdad? Queremos que todos nuestros hijos, hermanos, sean académicos. Todos nuestros hijos sean académicos. ¿Con el objeto de qué? Con el objeto de que estén preparados para poder aportar cuando tengan su hogar, cuando hagan su hogar, que estén preparados académicamente para adquirir un trabajo que les ayude al sostenimiento de sus hogares futuros. Y eso, hermanos, nos alegramos, ¿verdad? Y cuando nuestros hijos se gradúan, pues decimos, bendito Dios, he logrado una meta, ¿verdad? Ya mi hijo se puede casar. Y como yo y mi casa servimos a Jehová y todos para uno y uno para todos, hermanos, se platica, ¿verdad? Y dice el papá, ¿verdad? Le dice al hijo o a la hija, ¿verdad? Hija, ya tenés 25 años, ya tenés edad, ¿verdad? De tener novio. ¿No quieres tener novio tú? Dice tal vez la niña, no me interesa bien, yo lo que quiero es viajar, yo lo que quiero es disfrutar el beneficio de mis estudios, yo quiero disfrutar lo que, perfecto, pero va a llegar un día en que se va a casar. Y nosotros tenemos que tener preparado, hermanos, a nuestros hijos para ese momento. Al varón tenemos que enseñarle, ¿verdad, hermanos?, que un día él va a ser un jefe de hogar y que va a tener que responder en el sostenimiento del hogar. Dios, hermanos, hace las cosas en la iglesia, pues, ¿verdad? Dios obra en la iglesia de una manera muy especial. Yo tengo, hermanos, 2 hijas y un hijo. Bendito Dios, todos son profesionales académicos, con posgrados, gracias a Dios, bendito sea Dios. Ellos se esforzaron y lo lograron. Nosotros solo los apoyamos. Pero una niña no se quiere casar, todavía no se le ha llegado el tiempo. A otra niña se casó, hermanos, es psicóloga, tiene un posgrado y por causa del sábado no trabaja.
del lugar donde le estuvo trabajando hace como unos 8 años, no, como unos 5 años, hermanos, y ha aplicado y todavía no se le concede. Pero tiene un esposo, hermanos, que Dios le dio, muy, hermanos, responsable, y a ella no le hace falta nada en su casa. No tienen hijos, no le hace falta, pero si tuvieran hijos no les haría falta nada, hermanos, porque el esposo está, hermanos, preparado también. Es un hombre que sus padres lo prepararon, hermanos, pobremente, esforzadamente, pero lo prepararon, hermanos, para este evento del constituir hogar, de constituir familia. El sostenimiento del hogar, hermanos, entonces, aquí en la escuela, hermanos, dice la responsabilidad que se tiene del sostenimiento del hogar. Ustedes han oído de dos palabras, del matriarcado y del patriarcado. No vamos a hablar de eso, pero una pequeña alusión. El matriarcado, hermanos, el hogar bajo el dominio de la mujer, exclusivamente. Ella lleva toda, hermanos, la dirección del hogar. Sobre ello, hermanos, hay mucha literatura, hermanos, que aún toma el matriarcado como un aspecto cultural que para unos es el mejor, es el que debería de prevalecer, para otros, hermanos, no, ¿verdad? El matriarcado, hermanos, trata en su concepción al hombre como un elemento pasivo, y el elemento activo, hermanos, en el desarrollo de la humanidad, dice, es la mujer. Ella es la que hace, la que lleva al bebé en su vientre, ella es la que lo nutre, ella es la que lo da a nacimiento. Bueno, entonces, hermanos, hay mucha conjetura sobre ese aspecto del matriarcado. Dígame, hermano. Hace años en la iglesia tuvimos un estudio, hace años. Yo creo que ni bautizado era todavía. Cuando salió ese estudio que se titulaba Mujeres dominantes y hombres pasivos. O sea, pues, haciendo alusión a lo que tú estás mencionando. Sí, gracias, hermano. Entonces, hermanos, han relacionado también esto del matriarcado con las diosas de la fertilidad, hermanos, con Istar y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Actualmente, hermanos, la liberación femenina, ¿verdad? Y todas esas cosas que hoy se dan en nuestro ambiente, hermanos, en el tiempo que nos ha tocado vivir, y tratan, hermanos, el sistema, ¿verdad?, de hacerlos iguales, el hombre y la mujer iguales. Nunca nos imaginamos nosotros, ¿verdad?, que esto llegase a avanzar así, que no digo que sea malo, ¿verdad? Es bueno que la mujer pueda y todo, y lo vamos a ver en la Escritura. Qué bueno, hermano. ¿Alguien me pidió la palabra? ¿Sí? Sí. Yo no soy de acá de la iglesia, pero hay algo que yo quería decirle. Como predicador, ¿usted qué es? Sí. Si yo me encuentro acá en esta iglesia, o ustedes me permitieron entrar, yo ando, como decía el señor acá de lentes que está acá abajo, él, que aquí estaban los sedientos. Sí. Le puedo decir donde que yo quizás soy ahorita uno de los más sedientos, porque necesito de la palabra de Dios. Gracias a Dios, bendito Dios. Usted habla del sostenimiento. Sí. Yo fui parte de eso hace tiempo, cuando yo sostenía a mi familia. Sí. Desgraciadamente, no me da pena decirlo, pero cumplí 10 años en una prisión. Desgraciadamente, le voy a decir esto, señor predicador, de que la gente de afuera
no entiende la situación de uno cuando uno sale, y le voy a decir por qué razón me refiero a la familia también. Sí. Hoy que salgo, mi señora se ha metido con otro hombre, una hija que se ha desaparecido, dicen que se fue con unos amigos que iba rumbo a México, no se sabe nada de ella. Busqué a los amigos en los cuales yo quererme apoyar, porque yo lo vi de una forma humana. Cuando pues antier me dijeron, mira, ¿sabes qué? Tenés que buscar una iglesia, y por esa razón yo estoy acá. Me dijeron de que ustedes tienen un Dios que hace milagros, Amén. un Dios que Así cualquiera es. oye, y a ese Dios es el que vengo buscando esta mañana, por la razón de que había dispuesto de que iba a ser mi último día de vida. Había pensado en el suicidio dependiendo de la depresión que me encuentro. La razón, le decía, es porque yo quise apoyarme a los amigos, y los amigos me humillaron, me trataron mal, no encontré apoyos en ellos, y el sistema que dice si ya estás afuera hay programas para que reinsertarte, esa es una gran farsa. Sí. Entonces solamente acabo con esto para decirle de que necesito de oración, y que el milagro que yo espero es de que Dios abra puertas, o no sé cómo va a ser, porque yo ahorita no valgo ningún 5 para nadie. He estado durmiendo en predios baldíos, hasta ayer en la noche que dormí en un lugar, dormitorio público, que ellos me regalaron estas ropas, y no te hubiera tenido valor de venirme a meter acá. Pero lo que yo quería era ser útil. Cuando yo salí, le dije a Dios, provéeme una nueva vida, una nueva oportunidad de comenzar con poco, trabajando, vendiendo algo en la calle. Pero los amigos me abochornaron, y pues no tengo nada, y simplemente esto que usted ve enfrente, y se lo quiero poner delante de Dios para que Él tome el control de esta cosa que anda caminando. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Perfecto, le entendemos perfecto, hermano, y vamos a hacer todo lo que Dios nos manda que hagamos, hermanos, para ayudarle. Entonces, hermanos, decíamos que ahora las familias, pues, tanto el varón como la hembra se preparan para asumir responsabilidades futuras, hermanos, en el sentido de que llegarán un día a formar hogar. Ese cumplimiento. ¿A quién, hermanos, según la Escritura, hermanos, a quién se carga, hermanos, el trabajo para el sostenimiento del hogar, hermanos? Según la Escritura, ¿a quién se le carga? Al hombre. Al hombre. Aquí, hermanos, en la Escritura, en Génesis, ¿verdad? Encontramos, hermanos, cuando el Señor platica con Adán, hermanos. Platica con Adán y le dice, hermanos, el Señor a Adán, le dice el Señor a Adán, en el capítulo 3, ¿verdad? Le dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Le da al hombre, ¿verdad, hermanos? Esa reprensión, hermanos, ¿verdad? Y le dice, vas a trabajar para poder comer, vas a tener que trabajar y vas a tener que sudar para trabajar. A Eva no le dijo que tenía que trabajar, ¿verdad? Eva, hermanos, era entonces la ama de casa
que, hermanos, estaba esperando la provisión de Adán, ¿verdad? Y ella cuidaba en todo lo que era el cuidado del hogar. Ella cuidaba. Indudablemente, hermanos, como principio podríamos tomar este versículo para decirte que la parte de la mayor parte o la mayor responsabilidad, hermano, está en el hombre, ¿verdad? De ser el encargado del sostenimiento del hogar. Cuando, hermanos, nosotros buscamos narraciones en la bendita palabra de nuestro Dios acerca de la aptitud de las mujeres, hermanos, no siempre las mujeres fueron tan pasivas, ¿verdad? No fueron tan pasivas. No todas, ni todos los hombres han sido tan activos, ¿verdad? En lo que corresponde a lo normal, se han desarrollado, hermanos, en su quehacer, en lo que es lo normal. Pero hay hombres y mujeres, hermanos, que han trascendido y de los cuales nosotros tenemos que tomar ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, entre las autoridades del pueblo de Israel, hermanos, en el tiempo de los jueces, hubo una mujer que fue jueza, ¿verdad? ¿Quién fue? Débora. Débora fue jueza. Y entonces el trabajo de los jueces era, hermanos, que a ellos iban los que tenían problemas y ellos juzgaban las situaciones y daban las resoluciones según la sabiduría que Dios les había dado, porque Dios ponía a los jueces. Entonces, esta mujer, hermanos, importantísima en las Sagradas Escrituras. Juntamente, hermanos, con ella se acompaña una mujer, hermanos, bien diferente, ¿verdad? En su quehacer, en su carácter, ¿verdad? En su forma de ser. Hermanos, esta mujer es la que le da muerte a un general llamado Sísara. ¿Cómo se llamaba ella, hermanos? ¿Qué hizo ella, hermanos? Dice que le dio, sabiendo que este hombre, ¿verdad?, era de los que perseguían al pueblo de Israel, dice que le dio y había paz, había armonía en esos momentos en el pueblo de ella con ese rey, y lo hizo pasar adelante, pues estaba cansado, le pidió agua, le dio leche, lo atendió de maravilla. Pero sabiendo, hermanos, que era un enemigo del pueblo de Israel, hermanos, y que ya Débora le había dicho ¿a quién fue que le dijo? A un hombre, hermano, guerrero, ¿verdad? Un Barak se llamaba. Le dijo, hermanos, no, la gloria no va a ser para ti en esta guerra. La gloria va a ser para una mujer. Y en el canto de Débora, hermanos, ustedes lo pueden leer, hermano, en el canto de Débora se alaba a esta mujer por esa proeza, por ese valor que tuvo de, hermanos, defender al pueblo de Israel. Dice, hermanos, que esta mujer agarró una estaca, dice, y se la clavó en la sien a este hombre. Han habido mujeres, hermanos, muy, muy especiales, como lo hay hoy también, mujeres muy especiales, que bajo la dirección, hermanos, de nuestro Dios, han desarrollado verdaderas proezas. La lectura bíblica, hermanos, nos habla de esa mujer. En Proverbios capítulo 31, ¿verdad? Nos habla de esa mujer. Dice la escritura, hermanos, en Proverbios 31, les ruego que se pongan de pie para hacer la lectura.
versos, hermanos, del 10 al 24. 31 del 10 al 24. Yo leo, hermanos, me siguen con la vista, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella está confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como ave de mercader, es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Tengan la de sentarse, hermanos. Una mujer, hermanos, 10. Una mujer 10. Una mujer, hermanos, que trabaja, que es una mujer, hermanos, previsora. Una mujer que tiene para ella, hermanos, y tiene para ayudar a un necesitado. Una mujer, hermanos, que le da honra a su esposo. Una mujer, hermanos, 10, como todas ustedes. 10. Hermanos, miren, qué bonito es ver, hermanos, a una parejita, va, que los dos trabajan como son popitos llevando para la casa, ¿verdad? Llevando para la casa. Y lo que le falta a uno, hermanos, de, ¿qué podríamos decir?, de claridad mental, al otro le sobra para algunas cosas y en otras cosas al que le sobraba le falta. Pero se van complementando, son complementarios. Mi abuela paterna, hermanos, tenía un concepto de los varones. Los hombres, decía, son cabeza dura. Los hombres son cabeza dura. Mi abuelo, hermanos, era un hombre trabajador. Él era carpintero, él era albañil, hermanos, él era prensista, él era todo, era un hombre trabajador. Pero en lo provisorio, quizás decía mi abuela, hermanos, mirá, le dijo un día, dicen, cuentan, ¿verdad? Mirá, dice, le dijo Hipólito, mi abuela se llama Angelita, se llamó Angelita, mi abuelo se llamó Hipólito. Mira, Hipólito le dijo, vamos a ir a buscar un terreno. Vamos a ir a preguntar dónde venden un terreno. Y a Hipólito no se le había ocurrido eso. Estaba bien ahí pagando, ¿cómo es que se llama? Alquiler. O no sé cómo vivía, en casa de sus parientes, de sus familias, no sé. Pero le dijo, mira, vamos a ir a buscar un terreno. Y fueron a buscar el terreno y lo compraron. Y ya tenían terreno. Mira, Hipólito le dijo, ella vendía leña, compraba leña, vendía leña, ella cocinaba, hacía ricos
pasteles, ricas pupusas, ella, hojuelas, de todo lo que era una señora, tamales. Y le decían a ella, y que le decían los nietos, mamá, ya no haga tamales. Usted tamaños tamalotes que hace, ¿qué le gana eso? No, decía, algún pobre va a necesitar y va a comer, con menos va a comer. La abuela era bien previsoria, era analfabeta, pero era una mujer, hermanos, trabajadora, provisoria, y un día le dijo, mira, le dijo Hipólito, tengo tanto, he ido guardando y tengo tanto. Vamos a ir a comprar el material para comenzar a hacer la casa. El Hipólito siempre trabajaba, porque papá Polo siempre trabajaba, él trabajaba y llevaba, pero la mamalita era una anciana, pero de veras, hermanos. Eso es, hermanos, lo que la Escritura está diciendo y lo que yo he vivido y les cuento como una experiencia real, una experiencia real. Criaron, hermanos, sus hijos, bendito Dios, conocieron muchos nietos, los dos conocieron al Señor, murieron en el Señor, y esa es la iglesia, y esa es la iglesia. Y esa misma educación, hermanos, se la trasladaron a mi papá, y mi papá nos la trasladó a nosotros, y yo se la traslado a mis hijos, y estoy seguro que mis hijos se la van a trasladar, hermanos, también a su descendencia. Entonces, cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos, es porque estaba trascendiendo, ¿verdad? Ese consejo, esa educación, hermanos, de cómo se habían comportado los valientes del pueblo de Israel. Ya nos admiramos, ¿verdad? Cuando vemos a Bellini, la niña, ¿verdad? Con esa memoria, con esa gracia. Educada, hermanos, 100% seguro que va a ser una buena madre, una buena esposa, hermanos, y va a tener una generación, hermanos, bendecida. Y a los niños, hermanos, de igual manera, porque la iglesia está llena de principios, de valores, que no los debe descuidar, sino que por el contrario debe cultivarlos. El egoísmo, hermanos, en las familias, que mira que tú solamente fuiste profesional, no fuiste universitario, solamente fuiste profesional así, pero no fuiste universitario, y si fuiste universitario no tenés posgrado. Esas situaciones en familia, eso de sentir uno más que otro, hermano, eso jamás debe existir en la familia. ¿Por qué esto, hermano, en el sostenimiento del hogar? Si aquí habla de la parte económica meramente, sino, hermanos, porque son cosas que coadyuvan al sostenimiento del hogar. Si mi hija, hermano, se le arruina el carro, le dice a mi hijo, mira, no tenés su contacto que me pueda arreglar el carro. Mira, hermana, ya te lo busco. Inverso. Si a mi hijo se le arruina algo, mira, hermana, fíjate que me pasa esto y esto, ya vamos a ver cómo hacemos. Una familia, ¿cómo, hermanos? Unida. Uno para todos y todos para uno. Y son hogares, hermanos, felices. Son hogares que se sostienen, que se mantienen, que son fuertes. Pero la escuela, hermanos, se trata del sostenimiento de ese trabajo que el hombre tiene que desarrollar. Hermanos, ¿cómo se siente el hombre, hermanos, cuando le dice a la esposa, mira, dame para el bus? ¿Cómo se siente el hombre? ¿Cómo se siente el hombre, hermanos, cuando le dice a la esposa, mira, dame para el bus? ¿Cómo se siente el hombre? Yo digo, como hombre me siento mal, ¿verdad? Me siento mal. Y cuando viene y mi esposa me dice, no te voy a dar para el bus, te voy a dar
para que te tomes también un fresco, porque el día va a estar caluroso. ¿Cómo me siento? Feliz y comprometido. Y comprometido también. Y comprometido también. Comprometido. No hay desigualdad entre el hombre y la mujer. Y cómo se siente la hermana, la mujer, cuando le dice al hombre, mira, dame para ir a ver a mi mamá. ¿Cómo se siente? ¿Y por qué se tiene que sentir mal, pues? Y viene el esposo, le dice, ¿verdad? Mira, aquí está para el bus para que veas a tu mamá y pasar a comprar y llevarle pan. ¿Cómo se siente? No sé si me estoy dando a entender. Estoy hablando, hermanos, de hogares como todos para uno y uno para todos. Yo no me puedo sentir, si verdaderamente hay causas justas por las cuales yo tengo que pedirle a mi esposa para el bus, si hay causas justas, ¿verdad? Porque ya conociendo la palabra de Dios me dice, ¿verdad? Que el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, no coma. Y yo no voy a llegar a pedirle a mi esposa, ¿cómo es que se llama? Comida buena, ¿verdad? Y no he trabajado y no le he llevado nada. Lo más que puedo hacer es tardarme para llegar un poco tarde y decir, ¿ya comiste? Sí, hasta erutando, ¿va? Pero nada. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Entonces, hermanos, porque lo que nos enseña la palabra, hermanos, es que somos complementarios. Ahora, si usted tiene un esposo haragán, hermanos, la palabra le dice a ese esposo haragán que no tiene que ser así, que es una deslealtad, ¿verdad? La haraganería. Habla de los haraganes, el libro de los Proverbios dice que un hombre que pone la mano sobre la otra, dice, ¿verdad? Y ahí está esperando. ¿Cómo le va a llegar la necesidad? Dice. La necesidad como un caminante le va a llegar la necesidad, dice. Le va a llegar la necesidad. Pero en el pueblo de Dios, hermanos, todos los hijos de Dios somos laboriosos. Todos somos laboriosos. ¿Cuál era la labor, hermanos, de Caín? Era hombre del campo, que andaba en la cacería, andaba en el trabajo. ¿Cómo era Abel? Era pastor, él cuidaba las ovejas, él andaba trabajando, hermanos, en el campo. ¿Cómo era David, hermanos? Pastor. ¿Y cómo cuidaba sus ovejas? Las ovejas eran ¿de quién eran las ovejas? ¿De David? Eran del Padre. Pero él, hermanos, las cuidaba, ¿verdad? Y de una manera tan dedicada que ustedes conocen la historia, hermanos, que no permitía que se le perdiera una oveja. Eso era David, hermanos, trabajando. ¿Cómo era el pueblo de Israel en Egipto? Trabajador, hermanos, trabajador. ¿Cómo es el pueblo de Israel en la actualidad? Trabajador, hermanos, trabajador. El pueblo de Israel, hermanos, ahí no hay haragán. Desde niño, de chiquito comienza a trabajar. Y nosotros, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Hacemos a nuestros hijos ociosos. ¿Quién le arregla la cama al niño? La mamá. Y el niño ya tiene 18 años y la mamá le sigue arreglando la cama. Le sigue lustrando los zapatos. Le sigue diciendo, ya te lavaste los dientes. La responsabilidad en el hogar, hermanos, el sostenimiento, no es solamente la parte económica. Mire, hermanos, un piloto, un marino,
Cuando llega a la casa a los 3 meses, le lleva un paquete o le ha remesado buen dinero a la mujer, a la esposa. La esposa no le falta nada. Pero ¿qué hay en la relación, hermanos, de familia? ¿Qué hay? Un distanciamiento. Él no sabe los valores de sus hijos, cómo los van cultivando, cómo están cultivados, no sabe de su esposa. Tal vez con suerte la tiene con su mamá. Entonces, hermanos, el sostenimiento es un sostenimiento integral que depende, hermanos, de bases, de principios para que se logre esto. Para ser hombres, que nosotros tengamos nuestras familias y que nuestras descendencias sean hombres, hermanos, que honran el matrimonio. Hombres que se paran bien, hermanos, ¿verdad? Y trabajan, hermanos, y proveen para su casa. Y están pendientes, hermanos, no están esperando que les diga la esposa, mira, al niño ya tiene hoyo los zapatitos. Él está pendiente también. Y la esposa, hermanos, está viendo, ¿verdad? Que el niño ya llegó con sus zapatitos de la escuela, con los zapatitos del colegio. ¿Y qué hace al llegar a la casa? Se cambia ropa, se pone sus zapatitos de estar en casa, y no es porque no tenga para comprarle otro par de zapatos. Sí puede tener, pero es una mujer previsoria, no conoce, se adelanta y dice, tenemos que tener un margen de ahorro. No podemos gastarlo todo, no podemos desperdiciar la bendición de Dios. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, enseñaron así a sus hijos? ¿O enseñan así a sus hijos? ¿O sus hijos todavía son de aquellos hijos que andan, hermanos, o sus hijas son de aquellas sus hijas que andan doblándole la parte trasera, ¿cómo le llaman? Del zapato, hermanos, la parte trasera? El talón lo andan sumido, pateado, doblado, como Gina. Y ahí lo dejan tranquilo. Porque quizás así también fueron ellas. O así fue él también, quizás así fue. El hijo, ¿para qué quiere usted el dinero? ¿Para qué quiere usted? ¿Para qué dice la palabra de Dios que necesitamos nosotros el dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice que el que robe ya no robe, sino que trabaje para tener para sí y para poder dar a otro. La hermana nunca tiene para dar una ofrenda generosa. Ni generosa, ni medio generosa. Nunca tiene. Nunca tiene. Va coyol quebrado, coyol comido. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Nunca tiene. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que son nosotros con la bendición de Dios y con los principios de la palabra de Dios, hermanos, vamos a ser un pueblo pobre, paupérrimo? Nunca tiene la hermana para dar una vez. ¿Cuánta es la ofrenda que se recogió? Tanto. Porque es que no tenemos. Porque no dedicamos, hermanos, a nuestro Dios, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra inteligencia. El Señor, hermanos, nos enseña a ser previsorios, a ser ahorrativos. ¿Cuánto me cuesta, hermanos, mi salud mensualmente? En mi presupuesto, porque tengo mi presupuesto, que son bien ordenados, tienen su presupuesto de gastos de medicinas en el mes. ¿Cuánto es su presupuesto de medicina? Al niño se le comienzan a caer los dientes. Ya está pensando que tenemos que tener una, porque al niño se le van a caer los dientes. Y también se me van, y tengo que estar previsorio porque también a mí se me van a caer los míos ya como viejo y tengo que tener para
para los sintéticos. Pero como no preveo nada, y digo, con lo que Dios me dé para las tortillas y el, ¿cómo es que se llama? Y el queso, ya estuvo. No pienso, hermanos, ni en mí, ni en mi prójimo. Entonces nosotros debemos de ser un pueblo, hermanos, muy laborioso, muy laborioso. Somos laboriosos, hermanos, porque la palabra de Dios nos pide que seamos laboriosos. ¿Cómo dice el verso de memoria? Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Ahí está afanado en su trabajo, sacando la tarea. El hermano en la empresa y desarrollando aquel trabajo, hermanos, de la mejor manera. La eficiencia. Porque el pueblo de Israel, hermanos, es un pueblo progresista. Lo ponemos a él, por ejemplo, porque son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque son eficientes y trabajadores, pero son trabajadores eficientes. No malgastan sus recursos, aprovechan sus recursos. Le sacan el máximo a sus recursos naturales que tienen. Entonces, hermanos, el sostenimiento del hogar es una tarea bonita. Qué bonito es, hermanos, ¿verdad? Tener una familia numerosa y que se sientan todos a la mesa, ¿verdad? Y que el almuerzo de hoy va a ser especial, va a haber algún horneadito ahí, ¿verdad? Y todos sentaditos a la mesa, dándole gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Y buscando también, ¿verdad? Dejar un poquito para compartir. Necesitados siempre habrán. Y nosotros no solo debemos de pensar en los necesitados de la iglesia, sino que también en los necesitados de afuera. Tenemos que pensar en los necesitados de afuera, ¿verdad? Somos, hermanos, ¿cómo es posible? La palabra nos dice, ¿verdad? Aquí, hermanos, que el que no cuida de su casa y no provee para su casa es peor, ha negado la fe, dice, y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque viene hablando, hermanos, de las viudas que tienen hijos y tienen nietos. Y estos hijos y estos nietos, no me cabe duda que son de aquellos que le decían, o que el Señor les reprendía y les decía, ustedes invalidan el mandamiento de Dios poniendo mandamientos de hombre, porque ustedes dicen cualquiera que diga a su padre mi padre, como mis ingresos son para Dios, descuida y no sostiene al papá. Pero la viuda que tiene hijos, dice, la viuda que tiene hijos, que los hijos cuiden de esa viuda y cumplan el mandamiento. Pero nosotros, ¿qué, hermanos? ¿Qué pasa con las viudas? Nosotros, abandonadas. Y los hijos, pero allá los hijos son ingratos, pero aquí los hijos, ¿cómo son? Aquí los hijos no van a dejar perecer a su madre que se quedó viuda. Y los nietos no van a dejar perecer a su madre, a su abuela, que se quedó viuda. Y entonces, ¿por qué vamos a pasar calamidades? ¿Por qué? Ay, que vamos a ayudar a la hermana porque es viuda y que no tiene hijos, a no ser que no sean de la iglesia y que sean de corazón tan duro, ¿verdad? Porque si son de la iglesia hay que llamarlos, ¿verdad? Y decirles, hermano, usted es de la iglesia, usted tiene la obligación, Dios le pone la obligación de atender, de cuidar, de sostener a su mamá, que es viuda, o a su abuela, que es viuda. Es mandamiento.
Si no, usted ha negado, ¿qué cosa? La fe. Usted ha negado la fe. Entonces, hermanos, el sostenimiento del hogar va más allá también, fíjense. Hasta atiende a estar en atención también de los abuelos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, hermanos, se acuerda de sus abuelos y va y los visita y les lleva? Fueron parte del hogar, son la familia. Y si está en la casa, hermanos, espera que el abuelo no esté para compartir algo y no participarle a él. Hay gente ingrata, hermanos, hay gente ingrata. Ojalá que entre nosotros no haya ninguno de esos. Al contrario, debemos de ser muy, muy atentos con nuestros abuelos, ¿verdad? Enseñarle a los hijos, hermanos, a que quieran tanto a sus abuelos, ¿verdad? Que quieran tanto a sus abuelos. Hermanos, ¿ustedes creen que los hijos de Israel, de Jacob, de Israel, hermanos, querían a Israel? ¿Qué les enseñó, hermanos, José a sus hijos acerca de su abuelo? ¿Qué les enseñó? ¿O no les enseñaría nada? ¿Y qué hacía el abuelo, hermanos, con los hijos de José? Leamos la Biblia y gocémonos con la lectura. Dice que hasta los chineaba, ¿verdad? Y los bendecía. Hermanos, qué hermoso eso, ¿verdad? Que un abuelo agarre al nieto, ¿verdad? Y lo bendiga. Qué hermoso que un nieto, ¿verdad? Bese a su abuelo y lo quiera tanto como a su padre. Pero todas estas cosas son principios y hay que cultivarlos porque lo bueno, hermanos, muchas veces cuesta retenerlo. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Este es el mandamiento para nosotros los hombres. Buscar, hermanos, rebuscarnos en el trabajo. No porque tenemos una esposa trabajadora, nosotros nos vamos a tener, ¿verdad? Y nos vamos a decir, y mi esposa es, y vamos a ser tan sin pena. No, si mi esposa es la que me compra los calzoncillos, ¿verdad? Y es la que me da para el bus y que me da para mí. No, ¿verdad? Y ese carácter, hermanos, va desde chiquitos. Si nosotros no sembramos, no esperemos cosechar. Si nosotros no cultivamos, no esperemos, hermanos, frutos. Debemos de tomar estas escuelas, hermanos, porque mientras vivamos, este es nuestro diario vivir, la vida del hogar. Y todo se traduce, hermanos, y se evidencia, hermanos, en nuestro comportamiento. Un niño que viene, ¿verdad?, a la casa de oración, se lava las manos y se retira y deja abierto el chorro. Un niño que sale del baño, prendió la luz y deja la luz prendida. Un niño que abre la refrigeradora o una niña que abre la refrigeradora o un joven que abre la refrigeradora y ¡pum!, le pega el empujón. ¿Que no le ha enseñado usted a su hijo cómo se cierra la refrigeradora? ¿Que no le ha enseñado usted a su hijo que tiene que cerrar la llave del grifo? ¿Que tiene que apagar la luz cuando no se está ocupando? ¿Y por qué se queja de que le llegue el recibo cargado? ¿Por qué se queja? Y nunca tiene para dar una ofrenda, porque todo se lo gasta. El hogar debe ser, hermanos, un hogar muy especial de cada uno de nosotros como iglesia de Dios.
Si nos sometiésemos a la palabra de nuestro Dios, hermanos, seríamos ricos, seríamos felices, más de lo que somos, ¿verdad? Seríamos felices, no nos faltaría nada. Tendríamos para dar, hermanos, a aquellos que necesitan, que por su invalidez, por causa cualquiera que sea, hermanos, necesitan, hermanos, de ayuda. Necesitan de ayuda. Si les pido el verso de memoria, hermanos, está muy chiquito. Está demasiado chiquito, va. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Salmo 104, 23. ¿Qué marcaba, hermanos, qué marcaba, hermanos, el tiempo de trabajo del hombre? ¿Qué lo marcaba? El sol, ¿verdad? El atardecer. Pero el hombre salía de mañana. El hombre salía de mañana. Antes que saliera el sol, el hombre ya estaba dispuesto, hermanos, para el trabajo. Ahora hay diversidad de trabajo, ¿verdad? Hay entrada de los trabajadores de la planta, entrada de los gerentes y la entrada de los dueños, ¿verdad? Tienen diferentes horarios. Pero en lo que es, hermanos, lo normal, lo regular como trabajador, hermanos, el hombre se distinguía antes por ser un hombre, hermanos, madrugador. Se levantaba temprano, hermanos, ¿verdad? Se alistaba, hermano, y estaba listo para su trabajo. La esposa estaba lista, ¿verdad? Que es el hombrecito, decían antes las mujeres, ¿verdad? El hombrecito ya se levantó, hermanos, a prepararle su desayuno, si es que desayunaba o es que se lo iba a llevar, hermanos, y su lunch para el almuerzo. ¿Cuánto gastaba el hombrecito, hermanos, en el comedor? Tanto. En el 15, si le daban crédito, hermanos, en el 15 o en el mes le salían tanto de almuerzo. Le dice la esposa, no, hijo, yo te preparo la comidita y te la hago buena. No te vas a enfermar, no te vas a llenar de ¿qué? De parásitos, ¿verdad? Yo te la preparo. O es la esposa aquella que se fue, mi esposo, y ella sigue durmiendo y amanece, dan las 9, dan las 10 y ya todavía en la cama. Y el hombre se fue sin desayuno, hermanos, contando las moneditas, si le van a alcanzar para hacer el 1.50 del mínimo del almuerzo, una tortilla, un poquito de aquí, un poquito de allá, pudiendo. La esposa, ¿cómo son las mujeres de la iglesia, hermanos? Diligentes, inteligentes, trabajadoras, previsoras, amorosas, tolerantes, fieles, ¿verdad? Esas manos, hermanos, antes nosotros decíamos las manos de una mujer, terciopelo, las manos, terciopelo. ¿Y por qué terciopelo? Porque ella no agarra una escoba. Ella nunca jamás se le ha metido en la cabeza que ella nació para lavar el retrete. Ella todo lo paga. Está bien, ¿verdad? Está bien. Pero un día, hermanos, Dios no sabe cómo cambian las cosas, ¿verdad? Ese retrete va a pestar, porque nunca. Entonces, hermanos, yo quisiera visitar los hogares de todas ustedes y de todos los hermanos, ¿verdad? Ver cómo, hermanos, glorificamos al Señor. ¿Cómo glorificamos al Señor? Porque así dijo José, ¿verdad? Sus principios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso, hermanos, es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Vamos a leer el comentario porque esta escuelita es de reflexión únicamente y de ponernos
de ponernos, hermanos, como quien dice, en el buen deseo de querer mejorar. No porque no tengamos, si hay quien, hermanos, tiene, gracias a Dios en la iglesia, tiene suficiente dinero para todas las comunidades, gracias a Dios. Pero no va a ser que un día las cosas cambien, ¿verdad? Y entonces se va a ver en dificultades, se va a ver en dificultades. Dice nuestro comentario, el matrimonio nos proporciona una familia y con ella la responsabilidad de proveer para cada uno de sus integrantes. Desde el principio vemos en las Sagradas Escrituras que Dios delegó principalmente al hombre esta función, pero también le proveyó una ayuda idónea a la esposa para complementar esta responsabilidad. Como podemos notar la bella imagen que ilustra nuestro verso para memorizar, el hombre saliendo a los primeros rayos del sol, contento porque va a su labor a ganar el sustento para los suyos. Trabaja hasta muy tarde motivado por el amor a su familia. Pero también en la lectura bíblica se describe a un esposo con una maravillosa mujer que cuida de sus ganancias y que también hace lo suyo para ayudar a su marido al sostén familiar. Es motivo de mucha tristeza ver hoy en día a niños que deambulan por las calles vendiendo algún producto y haciendo una labor no apta para su edad debido a que sus padres no les proveen para sus necesidades. También es muy común ver esposas que cargan con todo el peso de las responsabilidades del hogar por causa de un marido irresponsable. Y caso contrario, vemos esposos que se quejan porque tienen una esposa que exige más de la cuenta y ella no hace nada para contribuir al sostenimiento de la familia y malgastan lo que el esposo provee. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice el consejo en 1 Timoteo 5:8. Con estas duras palabras, Pablo se refiere a aquellos que pasan por alto esta demanda. Cuando no proveemos para los nuestros, actuamos peor que los que no son creyentes. Debemos de ser padres responsables, ya que esta es la norma divina. Tanto el esposo como la esposa velarán para que el hogar tenga lo necesario para la manutención y que los hijos que todavía necesitan de la protección de sus padres gocen de sus cuidados básicos, alimentación, vestuario, salud, vivienda, educación. Y podríamos agregar, hermanos, ¿verdad?, que es importantísimo la distracción, ¿verdad? La distracción, el recreo. Pues no deben atesorar, dice, los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquel padre, ¿verdad, hermanos, que atesora para sí. Hay padres que son ingratos, ¿verdad? Hay padres que son ingratos, que al hijo nunca lo llevan, hermanos, a comer, vaya, por decir algo, hermanos, una pizza. Pero ellos, hermanos, se la comen, ¿verdad? Con sus amigos, ¿verdad? Son ingratos, son ingratos. Lo primero que tienen que pensar ellos en quién. En sus hijos, en sus hijos. Y hay quien lo invitan a una pizza, ¿verdad, hermanos? Y dice, ya no me cabe esta, me la voy a llevar, pero no es que no le quepa, sino que está pensando en quién. En su hijo, en su esposa, y le lleva, ¿verdad? Y le lleva. Porque el hombre, hermanos, tiene que estar viviendo pensando en su casa, en su hogar, en sus hijos. Y la mujer debe estar viviendo pensando, hermanos, en su familia, en su esposo, en sus hijos. ¿Sí, mi hermano? Gracias a Dios, cuando yo estuve empleado, manejaba buen dinero, mi esposa lo sabe, por aquí está atrás. Y yo nunca disfruté de ese dinero.
Yo nunca me fui a sentar a comerme una comida suculenta. Mis compañeros me invitaban y me decían, vamos allá a la 29, verás que allá hay unos con 5, 7 colones, entonces eran colones, 7 colones, vos te comes te das una gran hartada, me decían así, ¿verdad? Pero decía yo comiendo bien, mi esposa y mis hijos, ¿qué estarán comiendo? Posiblemente frijoles con queso, y yo, no es justo. Entonces, mi conciencia no me daba para hacer esas cosas. Gracias. Hermanos, miren, qué bonito es disfrutar de lo que uno no disfruta. Qué bonito es disfrutar de lo que uno no disfruta. Hermanos, qué bonito en el sentido de, yo no disfruto, como dice mi hermano, de esto, pero disfruto de que llevo para la casa. Disfruto que estoy cuidando de mi casa. Disfruto de que estoy compartiendo. Disfruto que estoy haciendo feliz a mi familia. Ese es mi disfrute, ¿verdad? Ese es mi gozo. Ese es mi gozo. Qué bonito, ¿verdad? Cuando el esposo le dice a la esposa, mira, fulana, ¿verdad? Como le llame, mira, esto es lo que Dios nos bendijo. Y ella no ha trabajado, porque no trabaja, está en casa. Pero él le dice, esto es con lo que Dios nos bendijo. Porque somos como uno. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que tiene que amartillarse en la mente del Hijo de Dios para tener una familia, hermano, sólida, bendecida. Por consejos de la palabra de Dios, hermanos, no nos vamos a extraviar, ¿verdad? Porque la palabra nos amplía, hermanos, en esto, ¿verdad? Ahora, hermanos, se llega el momento en que, desde luego, las familias se vuelven, hermanos, desintegradas por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, y otras veces por rebeldía a la palabra de Dios, no por desconocimiento, sino que por rebeldía. Le preguntan, hermanos, en el matrimonio a la hermana, ¿cómo quiere que quede su estado con relación a su patrimonio? ¿Quiere bienes separados? ¿Quiere comunidad de bienes? ¿Cómo quiere? Y dice la hermana, ¿verdad? Bueno, yo, dependiendo cómo sean sus valores, ¿verdad? Sus principios, dirá, hermanos, yo quiero comunidad de bienes, o yo quiero bienes separados, ¿verdad? Bienes separados. Lo que de él es de él y lo que es mío, ¿verdad? Y lo permite la ley y es legal, ¿verdad? Se puede hacer. Pero, ¿cuál es el principio más apegado a la palabra de Dios? Es por el cual nosotros tenemos que optar. Le dice a la hermana, ¿y usted cómo se quiere casar? ¿Cómo quiere que le pongamos? ¿Verdad? ¿D o sin D? No, sin D, dice, porque yo no soy D. Depende de sus principios, ¿verdad? ¿Qué es lo que le enseñó, qué es lo que entendió de la palabra de Dios? Yo creo que ninguna mujer de la iglesia de Dios le dice al que la está casando, ¿verdad? Yo no quiero el D. No creo yo que haya alguna hermana que le haya dicho, ¿verdad? Yo no quiero el D. Y si lo hay, ¿verdad, hermanos? Creo que un poco se equivocó. Un poco se equivocó. Que eso no lo va a hacer más, no la va a hacer más infiel ni más fiel. Puede argumentar lo que quiera, ¿verdad? Pero la Escritura le dice que ella es de él. Las preguntas están bien facilitas, hermanitos, así es de que vamos a trasladarlas a ustedes, solo porque todas son de comentario, ¿verdad? De comentario. Vamos a darle la primera pregunta aquí a un hermanito joven, ¿verdad? Vamos a hacerla al hermano Daniel. Lo tenemos, hermano, aquí, vea bien, en la mira.
La primera le vamos a hermano Daniel. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando no proveemos para los nuestros? Ha negado la fe y llega a ser un incrédulo, ¿verdad? Peor. Peor que un incrédulo. Entonces ahí está la respuesta bien clara. Gracias, hermano. Dice, solo el hombre es totalmente responsable para proveer para el hogar. Vamos a dejárselo aquí a ti. La segunda. Pregunta, ¿solo el hombre es totalmente responsable de proveer para el hogar? Yo digo que ambos. Ambos porque es la ayuda idónea de la pareja. Gracias, Francisco. Así es, ¿verdad? Es de ambos, ¿verdad? En la medida también, ¿verdad? De su condición, ¿verdad? En la medida de su condición. Imagínense, hermanos, como nosotros de varones, ¿verdad? Por ejemplo, la esposa, el primer niño, cesárea. ¿Querían la hembrita o querían el varón? Segundo, cesárea. Hermanos, tercera, cesárea, porque ya la cuarta ya no se la hacen, y la tercera ya con, ¿cómo es que se llama? Con condiciones que dejan sin responsabilidad al médico. Ahora, esta hembra, hermanos, ¿cómo está? No es digna de que el esposo diga, no, esta mujercita es mejor que descanse, ¿va? Que haga lo que pueda en la casa. Lo que pueda hacer acá. No que tampoco va a pasar durmiendo día y noche, ¿verdad? Pero va a hacer lo que pueda. No, si para eso Dios te ha hecho mujer y mujer fuerte para que tenga. No, vea. No. Entonces, hermanos, sí, nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña a obrar, dice, con justicia. Nosotros tenemos que ser, hermanos, en lo mayor de lo posible, justos, ¿verdad? Justos. Dice la tercera pregunta, hermanos, ¿qué papel juega la esposa en el sostenimiento de la familia? Una hermana adulta, ¿verdad? ¿Qué papel juega la esposa en el sostenimiento de la familia? ¿Qué papel juega? ¿Sí? Aquí mi hermanita se paró. ¿Sí? Gracias. Pasa, hermanos. Pásame. Sí, el papel que juega la esposa es muy importante, porque ella tiene que arreglárselas, ingeniárselas, como dice uno, con lo que el esposo le da para el sustento del hogar, ¿verdad? Ella tiene que administrar bien esos bienes para que abunden. No. Uno, dos. Sí. Entonces, ella tiene que administrar bien estos bienes. Esa es una ayuda para el esposo, porque si ella se pone a malgastarlos, como dice uno, ¿verdad? Llegan a media quincena o a medio mes y no hay para la comida. Entonces, es una gran responsabilidad que también. Sí, gracias. Deben de complementarse, ¿verdad? Deben de complementarse. Ni es, la Escritura define, hermanos, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, ¿verdad? Son complementarios. Yo recuerdo, hermanos, en los días de mi infancia, mi mamá era enfermera, fue enfermera. Cuando ya tuvo a tener familia, dejó de ser enfermera, pero cuando era soltera era enfermera. Entonces ella la buscaban para que pusiera sueros, para que inyectara, ¿verdad? La buscaban en la casa. Y ella, hermanos, esos 25 centavos parece que le ganaba a la gente por ponerle una inyección, y por un suero parece que le ganaba $1 poner un suero. $1, un colón. Pero fue haciendo una, ¿cómo es que se llama? Bien me acuerdo que fue haciendo una ahorrito, hermano, y en un tiempo se enfermó.
y nos dijo, hijos, dijo, ¿verdad? Allí en tal lugar, dijo, están unos centavitos que yo he ahorrado, dijo, por cualquier cosa, ¿verdad? Ahí están los centavitos. Previsora. ¿Verdad? No se murió, bendito Dios, no se murió, ¿verdad? Los centavitos salieron ahí, allá para invertirse, pero previsoria. La mujer tiene que ser, ante todo, previsora. Previsora. La mujer tiene un sexto, y esto, hermanas, tómenlo no como un halago, sino como una responsabilidad, porque lo que les es dado es para que lo utilicen bien. Y nosotros decimos, hermanos, la mujer tiene un sexto sentido. Nosotros no lo tenemos. Nosotros solo 5, nosotros nos quedamos con 5. La mujer tiene un sexto sentido. Aplíquenlo, hermanas, ¿verdad? Para beneficio de sus familias, de la iglesia. Apliquen ese sexto sentido. Tercera pregunta. Ya está. Entonces, se ponen de pie, hermanas, leemos la conclusión. Sí. Vaya, hermano, solo voy a entregarle al hermano que dirige los cánticos y hacemos la oración allá fuera del recinto, ¿verdad? Allá en la oficina. Muy bien. Dice la conclusión: Dios nos bendice para que cumplamos nuestro deber de proveedores para el hogar y también capacita al hombre y la mujer para cumplir este rol.